Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de hoy y vamos a seguir con el tema de los sueños. Damos gracias a Dios porque está nuestro hermano Uriel con nosotros desde Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez para acá. Bienvenido hermano, nos da mucha alegría que esté con nosotros. Pues bueno, vamos a proseguir con lo que nos quedamos. Puse aquí en la parte superior del pizarrón los sueños parte 5 para seguir abordando la cuestión. Y después de ver varias cosas, hay que hacer todavía algunas precisiones en relación con el tema. Bueno, en cuanto a los sueños, ya hemos hablado de cómo están dentro de la responsabilidad del hombre. Es decir, los sueños son algo que tiene que ver con nosotros y que pues lo habíamos ya puesto claro. Siendo el yo, siendo el hombre, él realiza, por ejemplo, acciones, y él tiene lo que inadecuadamente se llama lenguaje corporal. Ajá, es el lenguaje corporal, es el nombre eh, de lenguaje, es eh, de lo que hago mención que no es correcto, pero no hay duda de que cuando, eh, por ejemplo, ante cierta situación nos movemos, sea que parpadeemos, hagamos algún movimiento de manos particular, eh, en gran medida revela algo de nosotros. Pero bueno, eso está dentro de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, lo que decimos involuntariamente. Ajá. La palabra que se nos sale cuando decimos, ay, se me salió decir esto. Ajá. Entonces, eso habla de nosotros. Y lo que se me sale decir, lo que se me sale decir, por ejemplo. Esto tiene que ver conmigo, es decir, eso está dentro de mi responsabilidad. Y los sueños, pues ya hemos dicho, son la expresión, también son una expresión nuestra. Ajá, no están fuera de nuestra responsabilidad. Entonces, algo que vamos a tratar ahora, porque así hablamos, esto está dentro de la tarea que delante de Dios tengo. Ajá. Todo esto que aquí hago tiene que ver conmigo. Entonces hay en general todo lo que hablo, o sea, palabras, y todo lo que digo, eh, pues está, sea lo que pienso, palabras, pensamientos, acciones, hechos. Mi lenguaje corporal, sí, habla de mí, de las reacciones, de lo que pienso, de cómo veo las cosas y ante eso reacciono. Entonces los sueños, bueno, lo que se me sale decir finalmente tiene que ver conmigo. Y los sueños, por lo mismo, son una expresión nuestra, es decir, no están fuera. Ya hemos descartado la idea mística del sueño o la idea de que por medio del sueño se me da una revelación de fuera. Ajá, como en las antiguas culturas que ven el sueño, ¿sí? Ven el acto de estar despierto como si fuera como si hubiera un tipo de dualismo. ¿Sí? Esto es estar despierto, está aquí abajo, mientras que, por ejemplo, estar dormido está acá arriba, ¿no? Como si se tratara de que el sueño, por ejemplo, fuera algo superior. Y como que por medio del sueño se me da algo que no puedo recibir nunca despierto. Entonces,
en la misma condición están, por ejemplo, no solamente los sueños, sino las denominadas visiones, de las que pues hoy algo trataremos. Bueno, pues ya hemos establecido esto, hemos ido contra la idea del dualismo, en el que se mira el sueño como algo superior, el acto de estar despierto como algo inferior. Pero ahora una cuestión, lo que tiene que ver con lo que eh, podemos denominar, por ejemplo, la revelación de nosotros, o sea, lo que nosotros somos. Por ejemplo, lo que hablo naturalmente revela lo que soy. Cuando digo revela, así con V, estoy hablando de lo que de mí sale, de lo que de mí se muestra, lo que tiene que ver con la revelación de la revelación. Entonces, los sueños y la revelación. Pero aquí no es la revelación que Dios hace a través de los sueños, sino la relación de mi sueño y lo que el sueño revela de mí. Es para decir el sueño, por ejemplo, voy a poner con otro color el sueño. Así, el sueño y lo que se revela de mí. Eh, por ejemplo, es interesante esto de, hay una profecía en Joel 2:28 que habla de, y derramaré en los postreros días mi espíritu, y va diciendo varias cosas más, pero el apóstol Pedro cuando da el primer discurso, lo que en nuestras Biblias, de los que usamos la versión de 1960, eh, le, le han puesto como título Primer Discurso de Pedro. Entonces ahí están, recuerden, hay varios que están hablando en lengua extranjera y extranjeros los oyen. Entonces el apóstol Pedro da explicación a los asistentes eh, y dice, Pedro poniéndose en pie, alzó la voz, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice ya hacia adelante, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, citando la profecía de Joel 2:28 en adelante. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí en este versículo he de detenerme por una cuestión importante. Miren, por ejemplo, dice, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Por ejemplo, se hace una distinción. Están los hijos, y podemos decir, están los jóvenes, vuestros hijos, dice, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Pero en el caso de los sueños, miren, dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros ancianos sueños. Aquí, visiones y profecías. Por ejemplo, en estos casos, profecías, visión. Pero aquí específicamente ancianos relacionados con sueños.
Eso tiene un orden. Miren, si nosotros podemos, en cuanto a esa palabra, a esto que está escrito, podríamos simplemente decir, bueno, pues a los hijos se les dan visiones, a los jóvenes, perdón, a los hijos profecías, hijos e hijas, eh, a los eh, a los jóvenes en general visiones y a los ancianos sueños. Eso dice el pasaje y desde luego es cierto, pero ¿por qué Dios escoge esos personajes? Eh, ¿Por qué de manera específica los sueños son dados a los ancianos? ¿Por qué de forma específica los hijos tienen que ver con las profecías? Ajá, si se esquematizara, por ejemplo, de otra forma, a ver, trataré, voy a quitar aquí para, por ejemplo, si miramos de esta forma, este color blanco, mira, si usáramos de otra forma, si habláramos de otra forma, los hijos tienen que ver con profecía. Los jóvenes tienen que ver con visiones. Y los ancianos tienen que ver con sueños. Sobre esta base, ¿por qué esta elección que Dios hace? O sea, específicamente me refiero, no dice vuestros jóvenes tendrán sueños. No dice que los ancianos tendrán visiones. Es muy interesante esto. Y es una cuestión que, pues, por lo general, no se pregunta a quien lee la escritura. ¿Sí? No decimos por esto que nadie se lo ha preguntado y hay ineptitud y en nosotros hay algo más y porque sí lo miramos. No ese es el asunto, sino que observamos con sorpresa que de eso no hay comentarios. Por lo común, la mirada se suele centrar en esto, por ejemplo, específicamente en esto, pero me refiero a esto, se suele centrar aquí. La mirada, ¿y en qué consisten las profecías? ¿Y en qué consisten las visiones? ¿Y en qué consisten los sueños? Pero no, por lo común no se pone la atención en los personajes que reciben esas cosas. Miren, los hijos, profecías, dice. Los jóvenes, que en el caso están estrechamente ligados, pero ¿por qué no decir? Entre todos los jóvenes se recibirán profecías y visiones, y los ancianos soñarán sueños. Sí, se dan cuenta de que hay una especificación, ¿sí? Es decir, en el pasaje vemos especificidad. Los hijos reciben eh, profecía, los jóvenes reciben visiones y los ancianos sueños. Tan solo miremos la diferencia entre hijos, entre jóvenes, específicamente aquí podríamos introducir una diferencia que tiene que ver con la edad. Estos son mayores, o sea, podríamos decir así, estos son menores y estos son mayores, de pronto, porque podríamos decir hijos y jóvenes, podríamos englobarlos en la edad. Alguien pudiera decir, bueno, los hijos más pequeños, bueno, no pueden ser eh, niños porque pues si no vamos a estar como el de esta oleada de niños profetas han visto, ¿no?
salen mucho en la internet, en las redes, habla un niño y dice, niño profeta. Entonces ya empieza el niño a hablar una profecía que no hace sino hablar de lo que ahí está escrito. Entonces dice, no, el niño trae profecía, pero casi es nada más grabado de la Biblia, eso no es profecía, pues está citando la Biblia, no es de menospreciar, pero porque es la escritura, pero si yo me aprendo algo y le digo a alguien, le traigo profecía que Dios me acaba de dar, no, eso no es así. No, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Yo lo tomé de la escritura y tengo que decir, miren, Dios habló hace muchos años, pero habla frescamente y les cito esto. Pero yo decir algo que está aquí y presentarlo como si Dios me lo acabara de dar, presentarlo como una profecía que yo vengo a compartir, casi como si fuera actual, como profecía de los últimos tiempos, es un engaño manejarlo de esa forma, porque la escritura es aquello de lo que he tomado. Entonces, miren, de pronto podría decir, estos son menores, ah, estos son mayores, pero ¿qué otra diferencia me hallo ahí? Hay hijos, hay jóvenes, por ejemplo, niños no hay ahí, descartamos, Dios nunca se ve en la escritura. Y Dios llamó a un niño y el niño habló y Jesús dijo, oh, este ha hablado algo que me sorprendió. Eso no existe ahí, ¿no? O que diga Pablo, fui a tal iglesia, ya no sé, a Galacia, o fui a, a otro lado, ¿no? En otra iglesia, Tesalónica, o fui con los hermanos filipenses y habló un niño y quedé sorprendido porque habló palabra de Dios. Eso no es. ¿Qué hablaría un niño de Galacia? Eso usted repite lo que dicen los papás. Dice que el apóstol Pablo no es apóstol, ¿no? Que Pablo, el hermano Pablo no es apóstol, porque eso decían los de Galacia, ¿no? Y Pablo empieza diciendo apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿qué dicen los niños? Pues lo que oyen de nosotros, ¿no? Un niño en una gran medida es reflejo de nosotros, ¿no? Los papás decimos algo, pues eso dicen los niños. Miren, un papá dice groserías que habla su hijo, pues habla groserías. El papá miente, que hace el niño, miente. No, no pues los niños, digo yo, son o nos damos cuenta de algo, son reflejo nuestro, los niños, pero por tal motivo no miramos en la escritura nunca, por ejemplo, esto de, y Dios usó a un niño y salió y lo envió. Miren, todos los profetas enviados en el Antiguo Testamento son gente joven, digamos, y adulta. Se dan cuenta todos los profetas. En algún momento envió a uno denominado el profeta joven, del que no da su nombre, ¿se acuerdan? Saben ustedes bien, el profeta joven, saben cómo murió. ¿Se acuerdan de que tuvo una muerte trágica? Y, y eso se lo predijo quién? Pues el profeta viejo, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues en los días del rey Jeroboam, pero no miramos nunca, y llamó Dios un niño y lo envió a Israel. No porque un niño, hemos dicho, eh, para que el niño obre la voluntad de Dios, tiene que obedecer a sus padres. Dios trata con el niño de forma mediada, o sea, por medio de los papás. Entonces, el niño, ¿cómo hace la voluntad de Dios? Pues atendiendo a lo que dicen sus padres. Pero cuando se alcanza la juventud, por ejemplo, cuando se alcanza la adolescencia, ya hay algo. ¿Se acuerdan de un caso en la escritura? Cierta edad se alcanza y ya Dios trata con él. ¿Sí lo recuerda? Exactamente de Samuel, ¿no? Se para, me hablaste, y a quién le dice al sumo sacerdote Eli. Y él, no, ve, acuéstate, hasta que después Eli entiende, y dice, ay, pues no, yo no le estoy hablando, ya es más de una vez. Entonces ya le aconseja,
ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces fue Samuel, y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Es el primer libro de Samuel 3:9. Y ya entiende el sumo sacerdote que Dios está tratando con Samuel. Mm, Pero ya Samuel tiene una cierta edad, no es un niño. No es un niño de 5 que dice, oye, papá, Dios está hablando conmigo. Y el papá va a decir, ah, caray, si yo soy el que te da órdenes, ¿cómo ya vamos a empezar a contravenir? Recuerden lo que hemos dicho del niño en otras clases que pues, nos han grabado. El niño está cubierto totalmente por los padres. Es pequeño, está tomado por los padres, en este caso la madre. El niño no tiene ninguna independencia. Necesita ser bañado, necesita que se le dé de comer, necesita atenciones, que se le cambie, incluso que se le ayude a dormir, cuando son muy pequeños, por lo común. Se les envuelve y tienen toda necesidad de los padres. Pero ya son niños y van adquiriendo una cierta independencia menor. Por ejemplo, como digamos, un niño como Cuca, él ya come solo, no necesita ayuda, salvo que haya algo complejo, por ejemplo, algún tipo de pescado al que haya que sacarle los huesos, las espinas, por ejemplo, las espinas, y porque peligra, si no come adecuadamente se puede ahogar, ¿no? Puede tener un accidente. Pero lo demás lo come solo. Por ejemplo, Cuca ya no necesita que lo lleven al sanitario. Si se dan cuenta, por ejemplo, eh, eh, de los niños eh, eh, pequeños, por ejemplo, necesitan que los lleven al sanitario. Elizabeth, entre los niños, que su mamá la lleva al sanitario, porque es pequeña. No tiene todavía la capacidad de poderse acomodar en la taza de baño para realizar sus necesidades. En cambio, por ejemplo, Cuca ya lo puede hacer. Dana ya tiene todavía más capacidades, ya es más grande. Dana viera la taza despegada, trae cemento hasta pega. Ajá, o sea, ya tiene otras capacidades, pero por ejemplo, niños muy pequeños, no, miren, esto digo porque el niño ya se va independizando. Primero es pequeñito y está cubierto por los padres totalmente. Conforme va creciendo, va adquiriendo independencias. De esto hemos hablado largamente porque es un asunto muy largo, pero cuando llega a la juventud ya es más independiente. Por eso ya Dios puede tratar con Samuel directamente, por causa de esa independencia de que Samuel goza. Tiene ya cierta independencia, ¿se dan cuenta? Por eso Dios trata con Samuel, no trata con Samuel cuando recién está destetado, no trata con Samuel cuando tiene 5 o cuando tiene 7, porque ahí es por la mediación de los padres, o en el caso cuando van y lo dejan al sacerdote, no, desde el primer día que llegó Dios trató con él, no, pasó el tiempo y ya Dios trata con personas con las que pueden entablar una relación. Entonces, por eso nos damos cuenta nosotros como reformados, el bautismo de los hijos, ¿a qué responde? Pues a la decisión nuestra sobre ellos, de que pues los educaremos en el pacto, ambos padres. Entonces, lo que se ve en Samuel, pues ya es una cierta independencia y por eso Dios trata con él. Pero ahora aquí, miren esto de lo que hablamos, aquí hay hijos, estos son menores, estos son mayores. Y de pronto podríamos pensar solo en la edad. Pero ¿qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa encontramos? Voy a borrar mientras acá. Miren, hay algo muy interesante ahí. Que decía, de pronto no vemos. Miren, de pronto, por ejemplo, este tipo de cosas no se atienden. O sea, no se suelen ver. Pero aquí hay algo. Miren. Los hijos tienen una relación con los papás. Y aquí en este medio hay profecía.
Miren, a ver si lo puedo expresar. Lo que los padres hacen con los hijos es profético de un futuro. Es algo profético en cuanto al futuro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren, ¿quiénes son los responsables del problema actual cultural? Nosotros sabemos cómo está nuestra cultura desacomodada. ¿Quiénes podrían influir para un cambio en esta marcha de la cultura? Ese porcentaje pequeño que son los padres, que hay muchísimo joven, ¿sí? Los papás por lo común pues no solo tienen un hijo, tienen más. Entonces entendemos, bueno, la relación papá-hijo, en general todos los papás, todos los hijos. Entonces miramos, pues el número es menor, en general, hablando en general, no voy a, no, que la estadística no, miren, hay un porcentaje pequeño en cuanto a número, hay un porcentaje en relación con los padres y los hijos. Son más los hijos, menos los padres. Este porcentaje de mayores es responsable de la marcha de todos ellos, ¿lo ven? Lo que estos mayores hagan en ellos va a determinar el futuro. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí, no sé si se entiende. Lo que estos mayores hagan en ellos jóvenes va a determinar la marcha del futuro. Es decir, miren, los mayores han sido responsables. Por ejemplo, empezaron a ser permisivos con los hijos. Empezaron a ablandarse en cuanto a la disciplina de los hijos. Y después que tuvimos hijos que rezongan, hijos desobedientes. Siempre ha habido hijos desobedientes, pero en nuestra cultura es muy notorio que, por ejemplo, lo que suele citarse, donde sí ha habido desobediencia, pero se suele citar, no, pues antes no nos dejaban rezongar, antes obedecíamos a la primera llamada o con la primera llamada. Antes con una seña de ojos nos hacían así, con los puros ojos, así hasta un lado y nos hacíamos a un lado. De no hacerlo, o sea, nos quitábamos de ahí para no escuchar, no nos dejaban intervenir en las pláticas de los grandes. Hoy es un fenómeno común, están hablando grandes, el niño se acerca y el papá jaja se ríe. Y no le da vergüenza al papá. Él piensa, no, pues que mi hijo puede hablar, puede aquí participar de la plática de los grandes. Antes ustedes saben que eso no se dejaba. Han escuchado a los papás, a mí no se me dejó nunca participar de las pláticas de los grandes. Había límites, se aprendía a respetar. Ahora se ha violentado esa línea, se ha cruzado. Entonces, en una medida, el porcentaje de hombres mayores está determinando la marcha de estos jóvenes. Y por lo tanto, ellos son responsables, guiando a estos, apacentando adecuadamente a los jóvenes, este porcentaje de mayores, apacentando debidamente a los jóvenes, eh, eh, puede dar lugar a una buena marcha en el futuro. Entonces ven una relación interesante, miren, papás, hijos, miren, educación a los hijos y hay algo del futuro. Miren por qué relaciona hijos, profecía. No sé si más o menos se entiende. Esto es muy interesante. Pero nuestra mirada en qué suele estar, la profecía, en qué consiste, las profecías. No, sí, hay profecías, pero miren, Dios las pone en los hijos. O sea que hay algo, dice, porque dice aquí, derramaré y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, ustedes tienen que ver con, ustedes son los padres, a ustedes les digo, papá, sus hijos van a profetizar, sus hijas van a profetizar. Miren lo que está haciendo el apóstol Pedro, es algo muy interesante. Es de sumo interés lo que hace el apóstol. Miren, está aquí Pedro hablando, aquí está un papá
aquí está el apóstol Pedro. Ajá. Y entonces, con respecto al hijo, en este caso al hijo, Dios le está diciendo al papá por medio del apóstol Pedro, tu hijo o tu hija profetizará. ¿Ven la relación que hay aquí? Los padres tienen autoridad sobre los hijos, educan. Entonces, es como decirlo de esta forma. En la educación que se da a los hijos hay algo de profecía. ¿Cómo se va a poner la cultura? Nos damos cuenta de algo, miren. ¿Cómo se va a poner el futuro? Eso depende de cómo los padres eduquemos a los hijos. Miren, por ejemplo, en nuestra nación, si se educa, mira hijo, aquí no se miente, aquí no se hablan malas palabras y se corrige si te oye. Aquí tú no rezongas. Mira, aquí tú no te entrometes en lo que no debes. Imagínense, mira, hijo, hay que respetar las señales de tránsito. Y en todo, diario, toda vez que algo malo pase, se corrige. Díganme cómo va a estar nuestro país en unos años. No va a haber cruce de altos. Adelante, sí, hermano. Yo lo veo desde el aspecto de la formación. O sea, por ejemplo, si es el padre es educación al Estado, por ejemplo. Ah, Entonces, sí, sí, la sí. profesión es, o sea, lo que va a ocurrir es lo que está pasando. Bueno, si lo ponemos en actual, es todo ese tipo de cosas, porque lo está educando personas que no tienen conocimiento acerca de ellos y le van a enseñar Sí. una libertad o un libertinaje muy amplio. Entonces, lo que se prevé, digamos, si nos fijamos a futuro, si mi hijo lo sigo llevando a la escuela o a un colegio, cualquiera de la FEP o privado, pero que tenga el mismo fundamento, la misma motivo base, lo que se prevé es que vaya el hijo a caminar sobre el camino no ya de los padres, sobre una educación reformada, sino lo que le están enseñando es un ateísmo, por ejemplo. Ah, claro, sí, sí, sí. Gracias, hermano. Sí, tiene toda la razón. Miren, porque el Estado tiene una determinada dirección y sobre esa base está educando. Pues, estamos viendo ahora, pues hace no mucho, ya ven la última marcha feminista, ¿no? Bueno, no feminista, ya pues del todo lo, era solo de mujeres, una marcha recientemente. Ah, fue feminista, ¿no? Por ejemplo, salen y hacen destrozos, por ejemplo. Está el grupo LGTB y todas las demás letras, salen, se manifiestan. Y el mismo Estado está dando el permiso, está dando el consentimiento y el apoyo, pero se está educando. Los padres dejaron de educar. Ah, pues Dios está diciendo, mira, lo que tú hagas con tu hijo, en cierta forma o trae pronóstico del futuro. Lo que tú haces con tu hijo es profético. Ahora, si tú se lo dejas al Estado, eso es profético. No te extrañe que tu cultura desmejore, ¿no? Eso es claro ahí. Y en eso casi no se pone la atención. Ponemos la atención en profecía, visión, sueño, pero no en los personajes que la reciben. Ah, hijo, ¿ibas tú a comentar algo? Una, lo que estaba hablando, no se pone un ejemplo, pero una misma, fue una conferencia del Estado del Gobierno, ¿no? Y entró, pues, se presentó, nada más estaba yo, el señor presidente. Después de eso se la pasó como 5 minutos diciendo, estimados homosexuales, y así se la pasó como 5 minutos diciendo puros géneros cristianos. Ajá, Entonces, todos ahí están aguantando la risa y hasta que alguien le dijo, "Sí, ya termina", y dijo, no, es que si no se me pone. Y entonces todos ajá, en la fila ya por fin se terminaron de reír. Y entonces que lo hizo esto para que todos vean un poco práctico que existan demasiados temas.
sí, imagínate. nombrar tú. Y la segunda cosa, entonces, como en Ajá, esta vez la maestra le dio clase, entonces, por ejemplo, en el pasado, no sé, cuando ustedes tomaban clases, el maestro esperaba esa también estaba mal, incluso aunque los corrigiera. O sea, esos ajá, maestros cuando les enseñaban, esa sí, situación hacían bien o estaba mal. igual de mal que la que está hoy en día. Sí les Ah, perdonan y todo, pero está mal. O sea, no sé, no sé, sí, que hay con ellos. Sí, bueno, miren, antes, por ejemplo, muchos fuimos educados, muchos que ahora, de los que hablamos de la educación, sea, por ejemplo, en casa, no hay de pronto, para hacer un colegio se requiere una comunidad. Muchos padres sacan a sus hijos de la escuela del estado y empiezan en casa, porque pues no tienen con quién más, nadie más quiere, ellos lo hacen, ¿no? Por ejemplo. eh, los que proponemos esas cosas decimos, mira, Dios te dice que tú eduques a tu hijo, no el Estado. Entonces, los que ahora lo decimos, fuimos educados en escuelas de gobierno, solo que la cuestión moral, los principios, las convicciones y los pensamientos eran muy diferentes. Entonces, por ejemplo, en los tiempos en que fuimos educados, por ejemplo, los profesores eran personas en cierta manera respetuosas de todo el fenómeno de fe religioso. Por ejemplo, se guardaban muchos de ellos, desde luego desórdenes siempre ha habido, pero los profesores, digamos, eran, por ejemplo, creyentes en Dios. Los mismos textos, aquí algunas de las profesoras, o bueno, algunos de los profesores usan manuales. ¿Han visto, por ejemplo, los libros que usa la hermana Yaday, por ejemplo? Ya ven que son sobre gramática, sobre incluso matemáticas variados, y son ediciones, libros que son de los 60, de los 50, y se dan cuenta hasta de los enunciados que ponen en gramática. Ajá. Y por ejemplo, miramos la diferencia. Hoy miramos en un libro de texto cualquier enunciado, ya está de otras cosas. Voy a poner ejemplo, es grotesco, ¿no? Pero como decir, Juan compra pan, ¿sí? Omar es drogadicto. Ajá. Sí, sí, por ejemplo, Ever es ladrón, ¿no? ¿No? Y antes era, no, Dios ama al hombre. La persona debe ir a misa, por ejemplo, decían esas cosas, ¿no? Entre otras, ¿no? Los niños deben portarse bien. Ahora los textos son distintos. Ajá. Sí, por ejemplo, ya hasta cosas pues, incluso grotescas, ¿no? Como lo que se está viendo en la actualidad, se dan manejos de ciertas cosas variados, ¿no? Pero bueno, esto lo digo porque esa es la lamentable marcha que hay ahora en relación con la educación de años atrás. Entonces no estaba tan, ya había, ya tenía fallas fundamentales porque se nos educó sobre la base del motivo de la naturaleza y la gracia antes. Pero ahora estamos completamente ya desbocados en una libertad sin límites que ha roto con toda clase de, de, de ley y de norma, ¿no? Entonces ya, sí, ahí, bueno, la percepción que tengo yo sobre ya que la profesión es, si alguien te da algo y tú lo llevas, o sea, sí, tales personas, entonces, los papás como fueron educados también, son revolucionarios, entonces lo que nos permitieron es la revolución, o sea, por lo menos a nosotros nos dio nacionalismo, ¿no? sí, O sea, sobre todo México, y decir, no, pues hay que defender la patria, pero no en defensa de la familia, todo eso, sino ya en derrocamiento de presidentes que ajá, están mal. Entonces, esto para nosotros, por ejemplo, lo que a mí me llegó es esto, o sea, como un fanatismo casi casi, ¿no? De los héroes de la patria. Entonces, ajá, como inculcarnos eso y qué le iba a enseñar a mis hijos, pues si seguía por ese camino, enseñarles eso. ajá, Y al final, ¿cómo iba a terminar ellos? Siendo revolucionarios, o sea, marxistas. ajá, claro, Ajá, sí, entonces sí, esto es sí, como, mi un papá decía, trabajo. no, pues yo estudié esto,
escuela como que va por el mismo camino, entonces lo que le vas a decir a tus hijos es sean revolucionarios, sean pocas palabras, sean marxistas y caminen por el camino del marxismo, sea socialismo, comunismo, y entonces si nosotros permitimos esto, a los que vienen siguientes, obviamente llevará esta palabra a los hijos y a los hijos de sus hijos, y a las generaciones posteriores ya serán Ajá, sí, sí, exactamente. Por eso las sociedades ahora se denominan así, ¿no? Post-cristianas. Ya han pasado del cristianismo a otra fase. Por lo que decíamos, ¿no? Que los padres, como educan, son responsables ellos de sus hijos. Y eso determina la marcha futura. ¿Por qué? Porque los hijos hablarán, ¿sí? Digamos, profetizarán, ¿sí? Hablarán sobre la base de lo que han recibido en casa. Pues tiene toda razón el hermano en lo que menciona, ¿no? Y las ideas que se han introducido, pues son ideas revolucionarias, básicamente son ideas revolucionarias. Y por eso está el mundo en la condición en que actualmente se encuentra. Sí, sí, hijo. por ejemplo, los papás que les deben enseñar, pero o sea, cada papá le va a dar a su hijo lo que cree que está bien. O sea, si eso se hiciera, por ejemplo, en un país, pues por así decirlo, la condición laboral o todo se tendría que cambiar por completo. Porque al momento de que el niño crezca y vaya a conseguir un trabajo, el otro le va a preguntar, por ejemplo, no sé qué es hijo su papá musulmán, y el que sea un cristiano, y el otro que sea, no sé, católico. Pues si el papá, por ejemplo, le enseña, el papá va a decir, a mí me enseñaron a niño que esto está bien, así que esto le voy a enseñar, porque yo creo que está bien, y nadie va a decir nada. Entonces yo le enseño a mi hijo, pues todos crecen, los hijos crecen, y al momento de trabajar, pues van a tener inconformidad. Entonces, Claro, por claro. ejemplo, lo que hay en el bueno, aquí no nos interesa de las religiones, a todos les vamos a enseñar por igual, a todos van a tener la misma creencia, el sol, el centro, y cuando vayan a conseguir trabajo no van a tener problemas, porque todos van a decir, bueno, yo estudié lo mismo, yo estudié lo mismo, pues no vamos a tener problemas entre tú y yo. Pero si cada papá le enseñara a su hijo en su casa, entonces habría problemas a futuro de decir, oye, no, pero lo correcto es esto, pero no, pero a mí me enseñaron que lo correcto era esto, y el otro no, pero a mí me dijeron que lo correcto era tal cosa, y todos van a quedar como, ¿quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad realmente? Y entonces todos los papás van a decir, pues no le enseñamos por esto, no. Entonces las leyes se tendrían que cambiar para tener otro ámbito de igualdad, por así decirlo, entre todos los hijos, que digan, pero esto es lo correcto. Ah, sí, sí, pues ahí sería de otro tema, pero comentar de pronto que eh, eh, cada papá tiene el derecho, incluso la responsabilidad antes que el derecho, tiene el deber delante de Dios de educar a sus propios hijos. Ya la educación que le den se dará en función, por ejemplo, digamos, de comunidades. O sea, por ejemplo, yo voy a educar al mío o a los míos en función de una serie de convicciones. ¿Y con quién me voy a juntar? Con los que tengan esas convicciones. O sea, por ejemplo, no voy a decir, hijo, pues procura ya una vez que yo te forme, procura irte a una empresa, no sé, por ejemplo, de musulmanes. No sé, así no funciona. Pero sí, eso que señales es importante para luego darle, para ampliarlo, pero sí, sin duda va a haber siempre diferencias por causa del pecado. Sí. Eso que dice de que entonces se juntan en tan bueno estamos en la actualidad porque, por ejemplo, en Inglaterra, pero en Irlanda, hay católicos que creen, que son, bueno, que son católicos y protestantes que son protestantes. Y creo que en Irlanda es uno de los pocos países que hay poquitas escuelas públicas, pero igual hay. Pero entonces los católicos estaban entre ellos, los protestantes entre ellos, creo que hasta hicieron un muro. El problema es que como viven ellos dos, pero viven bajo el gobierno de Inglaterra, Claro, entonces ellos aún así les van a tener que dar cuentas a los ingleses porque Inglaterra es su territorio, no se respeta su religión. Pero si ya tu religión invade mis intereses, ahí sí
ya no vamos a poder vivir así, ¿no? Porque tú quieres algo y yo quiero otro. Entonces, ahorita es bueno, no es que en guerra, pero constantemente se atacan entre ellos por Sí, por protestantes y por católicos. claro, Lo que sí, puede por la... pasar en Chiapas es lo que no me acuerdo de las zonas que son católicos y que son protestantes, sí, que tienen... están al matrimonio. Entonces, por ejemplo, en ese lugar todos los papás dicen, bueno, hay que juntarnos, pues en México va a haber un buen de comunidad, porque unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa. Entonces el gobierno va a decir, oye, ya todos están divididos, no me quiere dar su tierra, porque todos dicen, no, esta es su tierra, somos comunidad. Y entonces no va a decir, ya no podemos vivir así, entonces podría haber problemas. Sí, claro. Ya, Sí, ahí por eso el Estado está como la institución que tiene el monopolio del poder, tiene el monopolio de la espada, el poder de la espada. Entonces ya si hay grupos que atentan contra el orden, desde luego el Estado debe ir a poner orden. Pero bueno, sí, es una cosa necesaria de tratar más ampliamente. Pero bueno, digo, de pronto comento eso, ¿no? Sin embargo, para tratarlo en lo futuro. Y bueno, miren, pues entonces, yendo a este asunto, miren, los hijos con profecía, el joven visionario. Miren qué interesante, ¿eh? Decía que es en lo que no se suele poner la atención. O sea, pongo mi atención en la visión. Mira, visiones. Y solo veo la visión como algo separado, porque este tipo de cosas, por ejemplo, profecía, esto de los, por ejemplo, lo que son profecías, visiones, sueños, se suelen ver de esta forma. Aquí estoy, y en un tipo de dualismo como de acá afuera, ¿sí? Me viene el sueño, me viene la visión, etcétera, ¿no? La profecía como algo de fuera. Y esto tiene que ver con un dualismo. Aquí estoy despierto, aquí se da mi habla común, pero el sueño lo recibo como de los dioses, la visión como de los dioses. Pero esto es una concepción equivocada, las cosas no son así, porque ya decíamos en el primer esquema, nosotros somos responsables de todo ello. El sueño incluso tiene que ver con nosotros, revela algo de nosotros, ¿sí? Sobre lo que había explicado hace rato. Miren, entonces miramos, el papá educa al hijo y el trabajo que hace en el hijo es profético, o sea, él va a mostrar en el futuro aquello que recibió. Vuestros hijos profetizarán. Ustedes educan en el marco creyente de la palabra que van a llevar una visión cristiana a la sociedad. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Pero en eso no se pone atención. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la atención se pone en la palabra profecía como venido de fuera, como que yo me hijo a orar, me paro, y ya recibí una revelación. Está desconectado del texto, de la misma realidad. Entonces, miren, el joven visionario. A ver, se educa al hijo, se le forma en la palabra. Entonces, en ese marco, ¿sí? Estamos en la vida ahí como pueblo educando de esta forma y todo el sector joven visionario, sobre la base de lo que ha recibido. ¿Ya se dan cuenta? Por eso miramos ahora que la juventud tiene la visión. Y miren, interesante, el anciano, y lamentablemente está por acabarse el tiempo, el anciano. ¿Qué tiene el anciano con respecto al joven? Sí, sí. El joven, por ejemplo, se ve vigoroso, ¿no? El anciano ya va más cansado, pero él tiene una visión tal, por ejemplo, eh, tiene determinada prudencia, ciertas cosas, por las cuales Dios a él le da el sueño. Mire, por ejemplo, cuando soñamos, de pronto el joven tiene tantos pensamientos y tantas cosas y sueña y luego no sabe por qué sueña. En cambio, el anciano ya tiene muchas cosas en su mente, digamos en general, como
que tiene más cosas acomodadas en la mente, sueña y tiene una mayor oportunidad de ver el sueño de forma diferente lo que ha soñado con respecto a lo que tiene el joven. Pero esto ya lo desarrollaremos porque ya llegan los demás hermanos, se va a iniciar, pero miren, pues muy interesante, ahí vamos en avance, pues vamos a terminar la clase aquí.